Sí, ahí está grabando. Ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, desde la Asociación Cordobesa de Medicina Familiar les queremos agradecer mucho por formar parte de este primer encuentro virtual. Pensamos mucho el tema, fue muy variado hasta que decidimos hacer sobre intercambios COVID, por lo que estamos, digamos, transitando, y preguntas a 4 disertantes invitados que tratamos de que sea en esta diversidad, tanto de la parte pública como privada, obras sociales, tanto de Córdoba Capital como del interior de la provincia de Córdoba. Vamos a comenzar con el primer disertante, que es Hugo Almieri. Él es el jefe de servicio de medicina familiar del Hospital Privado de Córdoba. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho su participación. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mientras se abre acá la presentación, les voy a comentar un poquito porque veo que hay gente de todo el país, para los que no son de Córdoba. Eh, yo soy jefe de servicio de medicina familiar y ambulatoria del Hospital Privado de Córdoba. El hospital privado es un hospital que tiene los 3 niveles de atención, y a la vez tiene asociado al hospital a través de servicios de prepagas y un plan de salud propio, junto al hospital, que está localizado en la zona sur de la ciudad. En la zona oeste, en la zona norte y en la zona centro de la ciudad tiene 5 centros eh, ambulatorios asociados al hospital. El servicio de medicina familiar del hospital tiene alrededor de 65 médicos y cumple funciones de formación de posgrado. Tenemos la residencia con especialidad universitaria en medicina familiar y también hacemos docencia de grado, donde tenemos práctica final obligatoria del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas del trayecto de medicina familiar. Y el servicio nuestro más o menos consta de 65 médicos de familia que trabajan tanto en el hospital como en los 5 centros ambulatorios asociados. Así que, bueno, contarle un poco una experiencia hospitalaria y extrahospitalaria del sector privado en Córdoba, más o menos cómo nos organizamos nosotros frente a este contexto de pandemia. ¿Sí? Lo primero que les quería comentar es que el primer desafío, bueno, el primer tip como guía para la reunión era qué cambios en los servicios institucionales para la atención de la pandemia. Yo voy a contar cómo estamos funcionando hoy, ¿sí? Que esto fue un trayecto desde mediados de marzo y que hay distintos planes de contingencia futuro de acuerdo a cómo puede ir variando esto, ¿no? Pero un poco cómo funciona hoy. Sí, lo primero, para contarle que fue una experiencia espectacular, fue la realización del Comité Especial para la Pandemia, donde, bueno, ahí están localizados la gente que formó parte del comité, jefe de departamento. Pues lo interesante de esto es que obviamente en una institución como la nuestra atravesó de mantenimiento, farmacia interna, enfermería, procesos administrativos, o sea, todo el mundo tuvo que hacer una reacomodación y redistribución eh, frente a esta situación. El primer gran desafío que estamos teniendo hoy es cómo poder mantener una estructura segura para los pacientes y para los profesionales, ¿sí? En este contexto de cómo armar 2 instituciones en la misma institución, por así decirlo, y entonces esto se logró a partir de una división que nosotros hablamos de lo que son circuitos, áreas o corredores, que un poco para la educación de la gente, los profesionales y todo el personal, desde los cocineros, camilleros, administrativos, médicos, que a veces cuesta bastante también, los separamos en circuito verde y circuito rojo. ¿Sí? Un poco para entender, se definió en la institución, ¿sí? A partir de este comité especial, dejar como verde, definimos verde a la atención de pacientes que no cumplen con criterios de cuadros respiratorios y cuadros febriles, ¿sí?
Eso es algo, me parece, para discutir. Y quedó como verde, digamos, los centros ambulatorios, ¿sí? Nuestra decisión institucional por ahora es centralizar, discutible también, el manejo de pacientes con criterio de casos sospechosos en el hospital. Se dejaron los centros ambulatorios como áreas verdes, una zona de la guardia, todo el resto de consultorios hospitalarios, 3 pisos de internación y la zona de imágenes, laboratorio y estudios complementarios con sala de esperas como verde. Y por el otro lado quedó en lo que ahora van a ver que definimos como hospital de campaña, un área de la guardia externa, un sector del 4.º piso de internación y áreas especiales de complementarios como radiología y laboratorio y salas de espera diferenciadas. Entonces el primer desafío fue cómo seguir que todo funcione con seguridad para los pacientes y los profesionales. Entonces el primer concepto a remarcar es estos dos hospitales dentro de uno. Esta fotito es una foto de una puerta del hospital, tiene 4 ingresos, es la puerta norte, que es el ingreso de la guardia, ya está dividido ahí en 2 pasillos, en 2 correderas, a lo que es el circuito verde y el circuito rojo. ¿Cómo hacer para ingresar a los centros verdes o rojos? Fue un gran desafío encontrar el instrumento más sensible y específico. Si era muy sensible, se mezclaba gente con poca probabilidad de COVID, y si era muy específico, se nos metían al circuito verde de los pacientes COVID. Ese fue un desafío porque implica quizás riesgo de contagio de pacientes sanos y que los médicos atiendan potenciales enfermos sin los medios de protección adecuados. O sea, ese equilibrio, ¿cómo lo tratamos de hacer hoy? A partir de un checklist, que este checklist tiene un lenguaje coloquial porque es aplicado directamente a los pacientes en todas las puertas del hospital y centro de salud, donde se hace una serie de preguntas y donde se tome la temperatura en la puerta de los pacientes, donde decide si puede ser atendido en ese lugar o se tiene que redirigir hacia otro lugar. Este checklist fue, sí, lo propusimos nosotros como servicio y se extendió a toda la institución. Y era el desafío de si incluíamos o no, lo nombro porque es un punto que nos costó bastante, a los pacientes respiratorios sin fiebre en el circuito verde o circuito rojo. Lo dejo porque es algo interesante para discutir. Entonces, ese cuestionario en todas las puertas se lleva a cabo por enfermeras o directamente guardias de seguridad, donde va a definir para qué circuito va. Este es el famoso hospital de campaña, que está puesto al norte de nuestro hospital, que consta de 5 contenedores adecuadamente preparados, donde son 2 para atención de adultos, 1 para atención de niños, y otro donde es área de vestuario para los que trabajan en esa zona, y un área para extracción de gente de laboratorio como una sala de espera de complementarios roja, por así decirlo. ¿Sí? El interior de cada búnker, le decimos nosotros, del hospital de campaña, es muy simple, es un lugar cerrado que tiene ventilación, pero que tiene en el fondo un filtro EPA que se denomina. Y bueno, es un consultorio simple, ¿sí? Obviamente, bueno, tenemos la historia clínica electrónica, impresora, pero sin las cosas necesarias, ¿sí? Donde ahí atendemos de a uno. A veces puede haber algún otro médico que actúe como circulante a veces dentro del hospital de campaña. El hospital de campaña actúa, digamos, como primer nivel de atención de casos sospechosos, ¿sí? Y a la vez actúa de triage. Habíamos aclarado que había una especie de pre-triage y triage. Entonces, del hospital de campaña muchas veces se soluciona el problema in situ, ¿sí? Que es la primera flecha. Otra opción que tenemos es el alta de los pacientes, pero por un control a través de telemedicina, que eso fue un cambio muy interesante que aceleró el hospital para el seguimiento de pacientes. Otra opción que tenemos con los pacientes que atendemos en el hospital de campaña es derivarlos al tercer nivel de atención rojo,
¿sí? Que puede ser guardia o internación, o una vez que se valora, quizás el pre-triage no había sido lo suficientemente específico y redirigirlo al circuito verde. Entonces, esas son las 4 opciones que estamos experimentando en el hospital de campaña. Claro esto porque eh, hemos visto mucho dengue, hemos visto trasplantado con infección urinaria, hemos visto COVID, hemos visto neumonía no COVID, y, lo que me preocupa a mí un punto, y es para discutir, quizás vamos a empezar a ver mucho cuadro estacional no COVID en zonas rojas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es el kit de la cuestión en cuanto a la seguridad de las personas, no a la seguridad de los profesionales. Y cómo esto fue tomando muchas formas. Hoy, ¿cómo estamos funcionando ahí? Estamos atendiendo por ahora un médico, ¿sí? Que decidimos que atienda de domingo a sábado, de corrido, solamente en bloques de 4 horas. Al principio trabajamos 6 horas, de a 2, de a 1, 4, bueno, definitivamente nos pareció que para tener una atención efectiva y sobre todo manteniendo las normas de seguridad, nos pareció que más de 4 horas en ese contexto con los equipos de protección personal era demasiado. Entonces estamos haciendo bloques de 4 horas. El profesional que trabaja de lunes a sábado se va a someter a un test de cribado, y si el test de cribado es negativo, recién ahí puede ingresar a hacer atención de consulta verde. O sea, a partir de hace muy poquito tiempo, el profesional que atiende en zonas rojas solo atiende en zonas rojas, ¿sí? Esto fue una recomendación que se hizo desde el ministerio y se aplicó. Entonces, es como que está full time, dedicación exclusiva, el profesional que atiende ahí durante 7 días. El segundo tip que me habían pasado para la reunión era cómo eran las capacitaciones y actualizaciones, cómo se garantizaban y qué organismos intervenían. El hospital nuestro tiene una intranet donde se generó un área específica para coronavirus, donde esa red institucional es como la vía de comunicación oficial para todos los profesionales, donde adentro del sector coronavirus están los distintos protocolos de abordaje de primer nivel de atención y de tercer nivel de COVID, información general. Tenemos la guía de manejo domiciliario y aislamiento que le damos a los pacientes, bueno, distintos algoritmos, consentimientos informados, cómo era la atención en los centros ambulatorios, bueno, distintas cuestiones. Y lo más importante que me parecía era que hay un sector específico donde se desarrolló mucho el equipo de protección personal, ¿no? Esto costó bastante insertarlo en el manejo de todo personal, desde limpieza, cocineros, secretarias y los médicos, cuesta mucho, ¿no? Con educación permanente sobre qué equipo se debe usar, cómo usar el barbijo, cómo colocarlo, cómo sacarlo, la remoción y el tema de, por ejemplo, el uso de la máscara y de limpieza. Hay el Comité de Vigilancia Epidemiológica y Control de Infecciones que se armó en el hospital, es el encargado de actualizar esto, y quería comentarles esto, me parece importante, cómo está funcionando hoy el tema de que tenemos 3 niveles de complejidad o de escalar en los equipos de protección personal. Toda persona que está dentro del hospital, cualquiera sea su rol, está teniendo un nivel 0, ¿sí? Que es un barbijo quirúrgico con una máscara facial. Y ya personal que puede estar en contacto con casos sospechosos, tiene que usar una bata de contacto. Ya si tiene contacto estrecho con supuestos casos sospechosos, por ejemplo, la hotelería del hospital, digo, si alguien va y lleva cualquier persona de cualquier área que pueda estar en un contacto más cercano, ya tiene que tener la copia y la protección del calzado. Y ya un nivel 3, que es el que utilizamos en el hospital de campaña, incluye ya un barbijo N95 y las antiparras,
porque ahí estamos haciendo los hisopados. Entonces el servicio de medicina familiar está intercalando entre un nivel 3, cuando está full time en área roja, y un nivel 0 cuando hacemos atención de demanda programada normal o turnos programados, estamos con un nivel 0, o sea, con barbijos y máscara. A partir de esta semana, bueno, estos materiales nos los está dando el hospital y fue cambiando mucho. Hoy por hoy tenemos un barbijo quirúrgico diario y una máscara facial personal, donde cada uno se la lleva a su casa y se hace cargo de la limpieza de la misma. Y acá, a modo de ejemplo, no es una captura de pantalla, de que hay videos específicos de cómo cambiarse y cómo descambiarse. Bueno, lo que muchos ya deben saber de todo lo que son los equipos de protección personal, todo desarrollado por el Comité de Infecciones de la institución. Y este tercer punto era el tema del impacto que había tenido la pandemia en la atención. Me pareció esto, al menos en el sector privado, cómo impactaba. La verdad que impactó muchísimo la atención no COVID, por así decirlo. Para que tengan un ejemplo, nosotros en un centro ambulatorio los lunes teníamos 5 médicos de familia por la mañana, y hoy necesitamos uno solo, y en todos los centros ambulatorios, que estamos desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, primero que se recortaron los horarios a 8 de la noche en varios centros, en vez de necesitar siempre parejas de médicos, estamos necesitando un solo médico, y ese solo médico está viendo un tercio de pacientes de lo que veía habitualmente. Entonces, la verdad que hoy en día, aunque el hospital nuestro fue el primer caso COVID en Córdoba, se internó a nuestra institución y tuvimos varios casos positivos y estamos siguiendo a varios casos positivos de forma ambulatoria. La verdad que eso por un lado va marchando, pero estamos tratando de ir haciendo foco también a lo no COVID, ¿sí? Por las razones que saben todos, porque a mí me han llegado al consultorio niños con abdómenes agudos muy evolucionados por temor, por los controles habituales de las enfermedades crónicas, porque han llegado a la guardia externa pacientes con infartos muy evolucionados, y después porque yo, que represento un poco el ala privada de esta reunión, la verdad que el impacto financiero para una institución y para los profesionales, de acuerdo a la forma de retribución de sus honorarios, puede impactar fuertemente. Entonces, la verdad que la demanda cayó muchísimo y el hospital tomó distintas estrategias, el servicio nuestro también, como atención telefónica, telemedicina y esas estrategias. Y algo que me faltó comentarles en el hospital de campaña, que fue una experiencia interesante por ahí para replicar, porque es algo fácil, bueno, no en todos lados, ¿no? Por ahí los controles de los hisopados positivos directamente, por ahí se hacen algunos hisopados hasta por la ventanilla del auto. Hemos tenido experiencia y han funcionado muy bien, y sin el paciente tener que bajar, y disminuyendo el riesgo de contagio para los profesionales. Esta es una fotito de un centro de salud ambulatorio, que está el cartel verde, porque es un centro verde, donde se separaron las sillas, donde el paciente se puede sentar silla de por medio, manteniendo la distancia, donde se colocó vidrios para las secretarias, donde se colocaron diversos instrumentos para mantener el 1,5 metros para la atención, y otras estrategias para poder continuar dándole seguridad a las personas. Es que los turneros, los turnos empezaron, en vez de cada 20 minutos, a espaciar un turno cada 40 minutos más o menos, 2 pacientes por hora, para evitar que se acumule gente en la sala de espera y para que pueda permanecer el hospital abierto, ¿no? Y bueno, todas estas medidas siempre estuvieron en contacto
con asesoría de gente del ministerio que controla permanentemente, ¿no? Pero bueno, no quiero aturdirlos ni... eh, me parece que es más lindo el tema de, con las fotos o algunos tips que toqué, si tienen dudas o preguntas, para aportar más a la discusión que tanto hablar. Bueno, muchas gracias, Hugo, muy interesante. El tema de las preguntas lo vamos a dejar, digamos, al final. Si las pueden ir escribiendo por el chat, las vamos a retomar y ahí hacemos disertan los cuatro y ahí hacemos un espacio de preguntas. ¿Me parece? Perfecto. Así, termina una clase. Bueno, vamos a continuar con Alejandro Raca. Ahí mientras... ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Se está viendo la presentación? Sí, pero me parece que la primera no. ¿Querés marcar desde la primera? Ahí está, ahí sí. Ahí va. Sí. Bueno, buenas noches. Para empezar, le quería comentar de que bueno, el enfoque de la presentación tiene que ver con el rol que estoy desempeñando hoy como director de salud de la localidad de Río Ceballos. Como para poner en contexto, digamos, la Dirección de Salud representa el tema de salud pública de toda la localidad, una localidad de alrededor de 33.000 habitantes, y que forma parte del corredor de Sierras Chicas, y es, si se quiere, la última localidad de lo que denominamos el Gran Córdoba, digamos, junto ahí con Río Ceballos, con Salsipuedes, que es de alguna manera un continuo de la localidad de Córdoba. Bueno, en principio el enfoque de la gestión en salud, yo soy especialista en medicina familiar y general y también en salud social y comunitaria, y me he desempeñado también como docente y tutor de agentes sanitarios y de equipos del primer nivel de atención del programa Médicos Comunitarios. Y esta es la primera experiencia de gestión en salud, de gestión formando parte de una gestión política en la localidad de Río Ceballos. Bueno, un poco como un marco de referencia, hacemos encuadrar en el marco de gestión se desarrolla en un esquema de gobierno, de gobernanza en salud, que básicamente tiene algunas cuestiones que tienen que ver con el enfoque que el equipo de gestión y la institución local le da a la mirada que tiene la salud en lo local. Cuando hablamos del enfoque, estamos hablando del modelo de gestión. Nosotros asumimos la responsabilidad de lleno de la atención primaria de la salud, tenemos equipos de primer nivel de atención, y la estrategia de salud que nosotros desarrollamos va en sintonía con la estrategia de salud familiar y comunitaria, que es como el esquema de formación en términos generales de la conformación de equipos de salud, que básicamente nos hemos puesto como objetivos principales tratar en la medida de lo posible garantizar el derecho a la salud y a la accesibilidad a la misma, y además lograr algo que en la localidad es bastante difícil o bastante dejado de lado, que era poder integrar el esquema de salud, la institución sanitaria, al resto de las instituciones. Era como que salud se encargaba solamente de lo asistencial, basado bastante en un modelo médico hegemónico, si se quiere, y lo que no tenía que ver con la atención de la enfermedad, bueno, había un gris o una desarticulación, no solo hacia adentro de las instituciones del Estado, sino también, de alguna manera, reconstituir los vínculos con las organizaciones de la sociedad civil, centros vecinales, centros de jubilados,
con otras instituciones de los subsectores de salud. Bueno, en función de ese modelo, digamos, la primera tarea que tuvimos que hacer fue identificar un poco la estructura y la capacidad institucional. Básicamente, este primer nivel de atención cuenta con un centro de salud a modo de referencia central, si se quiere, donde funciona una guardia general de 24 horas y una serie de consultorios con especialidades, no solamente las especialidades básicas, sino que tenemos traumatología, dermatología, tenemos nefrología, hay oftalmología, tenemos equipo de rayo, ecografía, no laboratorio, tenemos una sala de extracción, pero se garantiza casi el 90-95% de las necesidades bioquímicas del primer nivel de atención, y ese es el centro, si se quiere, de referencia que tenemos en la localidad, que atiende alrededor de entre 5.000 y 6.000 consultas mensuales. Atendía, porque en el marco de la emergencia ha cambiado toda esa dinámica de atención. Nosotros, a partir de ese trabajo, definimos las líneas de cuidado, que básicamente nosotros lo tomamos como un abordaje integral de problemas. Digamos, lo que hacemos sobre las líneas de cuidado es definir el abordaje integral de niños, niñas y adolescentes, con todo lo que implica. Nosotros incluimos ahí a la adolescencia como parte del abordaje integral de niños y niñas, digamos que por ahí en otros esquemas está separado, si se quiere. Nosotros lo incluimos ahí en ese esquema, la salud integral de la mujer, del adulto sano, del adulto mayor, y todos los esquemas transversales que le llamamos nosotros, que son salud mental, prevención de adicciones, abordaje integral de la discapacidad, bueno, salud bucodental, todo lo que son emergencias y el sistema de derivación de pacientes, y todo lo que es el esquema de seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son como, bueno, el esquema de las líneas de cuidados que definen nuestro marco de gestión. Como vean, hay otro esquema también que después me gustaría retomarlo un poquito más en profundidad, que es el esquema de rectoría de salud en lo local, que básicamente es un esquema que por lo menos en lo local o en las localidades del interior está bastante desarticulado de los subsistemas, tanto del sistema privado como el de obras sociales, y además que como generalmente las direcciones de salud están abocadas a la asistencia del primer nivel, también quedan a la deriva, si se quiere, o dependiendo de las decisiones de la Rectoría Provincial y Nacional, que son las que ejercen a través de sus decisiones de modificaciones más estructurales de los sistemas de atención local, ¿no? Pero la Rectoría, digamos, es algo que nos ha cambiado muchísimo en el marco de la emergencia, y bueno, ahí lo vamos a retomar, y bueno, la integración, digamos, a las distintas instituciones y entidades del Estado como de la sociedad, y la integralidad que tiene todo este esquema de definición de prioridades que tenemos en lo local. Bueno, en el marco de la emergencia sanitaria, para nosotros asumimos una gestión el 10 de diciembre, y a partir del 11 de marzo, que la OMS declara la pandemia, conformamos lo que nosotros le llamamos una comisión para la evaluación de la emergencia. Pero básicamente lo que nos sucedió es que veníamos en un proceso de reconocimiento institucional, de planificación, sobre todo en enero y febrero. Estábamos elaborando un plan de lo que para nosotros es el plan de salud escolar. Estábamos yendo a hacer los certificados escolares a las escuelas con equipos específicos para hacer los certificados escolares, los controles de vacunación. Justo empezamos también a trabajar con una comisión de emergencia por el emergente dengue, y irrumpe la emergencia sanitaria nacional,
donde nos genera eso, una interrupción de toda la planificación y de las estrategias que teníamos definidas en función de un cambio de todas las prioridades sanitarias, donde todo lo que nosotros teníamos más o menos en funcionamiento o por poner en marcha, que quedó y no solamente, sino que además nos pone la necesidad de elaborar rápidamente estrategias de comunicación, debido a que la irrupción de la emergencia sanitaria no es una irrupción sobre el sistema sanitario, sino que es una irrupción sobre la vida del mundo, del planeta, ¿no? No estamos hablando de que modifica el esquema de una dirección de salud, sino que el hecho de ser una pandemia y que nosotros estemos en el marco de una emergencia sanitaria nacional cambia la vida de las personas estructuralmente. Y otra cosa que nos pasó también es que esta irrupción, esta emergencia sanitaria nacional, pone de alguna manera una preponderancia en el criterio sanitario sobre toda la vida política e institucional de la ciudadanía. Es decir, no solamente define, como decía recién, no solamente define el esquema sanitario, sino que todo lo que son las demás estamentos del Estado, las demás dependencias, las demás secretarías del Estado municipal, las demás instituciones, digamos, dependen exclusivamente del criterio sanitario que, digamos, por ser el criterio de la emergencia, ser de carácter sanitario, ¿no? Con el riesgo que implica para la población. A partir de ahí lo que tuvimos que hacer fue como, de alguna manera, ubicarnos en los niveles de decisión, digamos, a veces la formación de los agentes, de las personas que conformamos los equipos de salud, tienen distintos niveles, digamos, ahí nosotros tenemos gente con formación en epidemiología, gente con formación también en infectología, y a veces tenemos formaciones que nos permiten tomar decisiones que no corresponden a nuestro nivel, a nuestro estamento de decisión, entonces que va más allá de las jurisdicciones. Entonces lo que tuvimos que hacer en principio es comenzar a organizar, si se quiere, esa rectoría sanitaria nacional a partir de la declaración de la emergencia sanitaria nacional y la declaración, el decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que de alguna manera fue la estrategia privilegiada para lograr el objetivo principal, que era disminuir el ascenso de la curva, achatar la curva de contagios para evitar la saturación del sistema sanitario. Y a partir de ahí la definición de caso, que de alguna manera guía no solo el criterio institucional, sino el criterio médico, el criterio con el que nosotros evaluamos no solamente la asistencia institucional, sino el criterio con el que el médico, el enfermero y los recepcionistas ubican a las personas en los circuitos que hemos definido en lo local. Después, a partir de la emergencia nacional, se constituye la Central de Operación de Emergencia, que es el COE, que es de alguna manera el esquema al que todos respondemos en lo provincial. Ahí se me salió esto. Bueno, la constitución del COE, que empezó una serie de elaboración de protocolos, que son las guías de referencia, que de alguna manera determinan todas las actividades habilitadas, digamos, no solamente los protocolos asistenciales, sino que definen también los protocolos de los servicios esenciales. Y después de la constitución del COE, nosotros lo que hicimos fue, con las distintas instituciones de las asociaciones civiles, defensa civil, policía y gendarmería, que nosotros en la localidad tenemos un cuadro de gendarmería también, constituimos la Comisión de Evaluación de Crisis, que es, si se quiere, la traducción del COE a la jurisdicción local,
y además dentro del centro de salud, dentro de la dirección de salud, constituimos lo que nosotros le llamamos el Comité de Crisis en Salud, que de alguna manera tiene la especificidad de tomar la definición y organizar los servicios asistenciales que básicamente en nuestra localidad cuenta con alrededor de 110, 115 agentes de salud en las distintas funciones. Bueno, en función de esto, digamos, el proceso de la reorganización asistencial tiene que ver con esto un poco lo que mencionaba Hugo, si quiere, la definición de los circuitos de atención. Nosotros básicamente hicimos el centro de salud principal de referencia, lo convertimos en punto rojo, y a partir de que básicamente tiene la atención de toda la patología sospechosa de COVID, nosotros también instalamos una oficina de aislamiento, una oficina container de aislamiento. Entonces, a partir del triage, digamos, si tiene definición o algún grado de sospecha, directamente no ingresa al recinto del centro de salud, sino que directamente ingresa a la oficina de aislamiento. El equipo de salud se pone el equipo de protección personal y asiste en aislamiento, y se define un circuito de aislamiento también hacia la sala de rayos, y una articulación con el centro, el centro de emergencia, con el servicio de emergencia local, con el cual se generaron los criterios de traslado seguro, porque si los pacientes que nosotros vemos tienen criterio de internación, a través del servicio de traslado se lo traslada de manera segura a nuestro hospital de referencia, que si bien no es COVID, hace de referencia para nuestros pacientes, que es el Hospital Regional de Unquillo. Otra de las cuestiones que nosotros llevamos adelante en esta reorganización tiene que ver con la descentralización de las disciplinas no COVID. La localidad cuenta con este centro de salud, pero además tiene 4 postas sanitarias ubicadas en 4 barrios de la localidad, en las cuales todas estas especialidades que estaban funcionando en el centro de salud comenzaron a funcionar con horarios y a través de turnos protegidos y turnos programados, depende la especialidad. Tenemos la posibilidad de contar con ellos a partir de una programación y una solicitud de turnos telefónicos, y los profesionales, cuando terminan su turnero, por más de que no hayan cumplimentado, si se quiere, el horario completo de trabajo, si no tienen más pacientes, se van a su domicilio, se van a su casa, para poder también evitar de alguna manera la permanencia innecesaria de profesionales en los centros asistenciales, salvo el médico de familia, que es el médico de la demanda espontánea, en estos puntos verdes que le decimos nosotros, que son las postas sanitarias, y además utilizamos también la infraestructura de lo que eran los centros de cuidado infantiles, que no están funcionando en el marco de la pandemia, por lo tanto también lo utilizamos como centros de atención verde, y el edificio de lo que nosotros llamamos Promoción Ciudadana, lo que era Promoción Ciudadana, actualmente es la Dirección de Equidad y Desarrollo Local. También funciona, por ejemplo, el equipo de salud mental y algunas disciplinas que tiene aparatología que no la podemos trasladar tanto, entonces funcionan en esos lugares como puntos verdes. Bueno, la reorganización también tuvo que ver con el esquema de bioseguridad. Nosotros teníamos como, de alguna manera, nos veníamos manejando anualmente con la contingencia invernal, y la contingencia invernal siempre en la atención primaria tiene una idea de aislamiento que al final, en definitiva, muy pocas veces cumple la definición de aislamiento, y es un aislamiento efectivo. Muchas veces tiene que ver con, si se quiere, generar un consultorio que sea específico o exclusivo para eso,
pero el circuito de tránsito de los pacientes, la sala de espera, los equipos de protección personal no tenían el nivel de bioseguridad que tenemos ahora en el marco del COVID, y eso fue también un desafío para los equipos locales, en lo que es garantizar la seguridad del personal de salud. Y después, por último, en lo que es la reorganización asistencial, el esquema de vigilancia epidemiológica que nosotros hacemos de no solamente el reporte oficial con la ficha de reporte epidemiológico, digamos, que es obligatoria por cada persona que cumple con la definición de caso sospechoso, sino que además con Defensa Civil hemos elaborado un mapa, digamos, yo se los pongo ahí en la presentación, que es una referencia, tiene poca definición ahí, sin embargo lo que hemos hecho nosotros es que cada persona que definíamos como sospechosa la geolocalizábamos, y en un momento Ministerio de Gobierno de la provincia comenzó a enviarnos directamente a Intendencia y a la Dirección de Salud la información de todas las personas que estaban llegando del exterior antes de que comenzara el proceso de repatriación, y cuando todavía estaban abiertos los aeropuertos. Entonces esa información nosotros la volcamos y la geolocalizamos de alguna manera para poder hacer el seguimiento, y tuvimos que establecer casi un call center en una oficina de la municipalidad para hacer un seguimiento de los síntomas, de la aparición de síntomas del 100% de los pacientes que nos notificaban que habían llegado del exterior, y bueno, que alrededor, digamos, en la localidad fueron alrededor de 350 personas. Bueno, en principio quería volver sobre la rectoría sanitaria porque me parece importante. Nosotros, si se quiere, cuando nosotros pensábamos la planificación de los servicios, lo estábamos haciendo en un esquema netamente asistencial. Si bien nosotros pensábamos en salud mental, en la integración con otras instituciones, no estábamos pensando, por lo menos no en la dimensión en la que nos puso la emergencia sanitaria, en la rectoría sanitaria, y nos pensábamos de alguna manera también como un subsector, el subsector público. Y la emergencia sanitaria nos puso por sobre los subsectores. De alguna manera la rectoría sanitaria local nosotros la tuvimos que ejercer sobre las instituciones geriátricas, sobre las clínicas privadas, sobre los centros privados de atención, sobre las instituciones cerradas, como algunas instituciones que tenemos nosotros para el abordaje de adicciones, etc. Entonces, comenzamos a tener una rectoría sanitaria sobre los subsistemas locales y también sobre las demás dependencias del Estado. El hecho de que la emergencia sea sanitaria, digamos, todas las dependencias del Estado, y sobre todo lo que son las funciones esenciales, los servicios esenciales que estuvieron habilitados, como los supermercados, la venta de comidas, también ejercemos la rectoría sanitaria sobre un montón de rubros en las cuales, digamos, ni siquiera lo teníamos imaginado cuando uno hacía la planificación sanitaria del primer nivel de atención, que es lo que nosotros más o menos teníamos en la cabeza, o por lo menos el esquema de formación con el que nosotros pensábamos el sistema local. Por último, y no tengo mucho más, nosotros lo que sí, digamos, ha significado un desafío en términos locales y en términos de pensar la salud, es cómo nosotros abordamos la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis, que generalmente cuando uno la ve casi como en el mismo sentido, comunicación de riesgo y crisis. De hecho, los manuales de la Organización Mundial de la Salud hacen referencia casi exclusivamente al riesgo y la crisis como lo mismo, y tuvimos la posibilidad de profundizar un poco, por lo menos en
comité de evaluación de la emergencia, en hacer alguna capacitación nosotros mismos también, porque nos dimos cuenta que había una serie de cuestiones a organizar, como por ejemplo la vocería oficial, es decir, nosotros, todos los estamentos oficiales del Estado tienen una vocería, el vocero es el intendente, o el director de salud, en este caso yo, o el intendente, somos de alguna manera los habilitados a notificar casos, a notificar la validez de los protocolos, las actividades que se fueron levantando, habilitando a partir de lograr, si se quiere, el objetivo principal, que era achatar la curva, que es el proceso en el que estamos ahora. También la comunicación con el área de prensa y comunicación del municipio, una labor muy importante sobre y compartir la información de la enfermedad y las pautas de cuidado, hacer hincapié en lo que eran el lavado de manos, la obligatoriedad del uso de barbijo, es decir, atrás de esto hay una serie de decretos en lo local que fueron sucediéndose. Bueno, la infodemia. Cada comunicación que nosotros fuimos haciendo generaba una cola de dimes y diretes en las redes sociales que generalmente al principio nos generaba como demasiada ansiedad y poco a poco también la estrategia de comunicación fue cambiando, la fuimos haciendo cada vez más sólida. Al principio nosotros creíamos que más información era mejor comunicación y nos dimos cuenta que no, que tenemos que ser muy precisos y que tenemos que poner a disposición en la página municipal ampliación de esa información, pero la información que se comparte en redes sociales es puntual, es concisa y que cada persona que quiera profundizar tiene los lugares donde profundizar y leer el decreto, leer el protocolo. Y después empezar de alguna manera, con los medios locales, a paliar un poco. En la infodemia nosotros hacemos como dos diferenciaciones bien marcadas, digamos, por un lado lo que es información de opinión, que quizás no tenga la evidencia científica necesaria para respaldarlo, es decir, digamos, alguien opina algo de que, qué sé yo, la pandemia es una elucubración de China para la dominación mundial, desde ese tipo de cosas, y diferenciarla de lo que son opiniones de la información maliciosa. Es decir, nosotros de alguna manera, al estar ejerciendo el gobierno, y el gobierno se ejerce a través del partido político que gana las elecciones, está expuesto también a una serie de disputas en lo local, que son partidarias, que son ideológicas, que son de otros órdenes, que no tienen que ver, si quiere, con lo sanitario, pero a través de la infodemia y compartir información errónea, pero a propósito, con intención maliciosa, termina generando en la población un impacto negativo que también tuvimos que tenerlo en cuenta a la hora de compartir información y a la hora de tomar decisiones en lo local. Esto va de la mano de la comunicación de riesgo. Nosotros no llegamos a hacer una comunicación de crisis, porque nosotros solamente tuvimos un caso positivo que no se contagió en la localidad, que es una anciana que se contagió en el foco del geriátrico de Saldán, y que cuando el geriátrico de Saldán fue intervenido y las personas de ahí fueron derivadas, se derivaron a una clínica privada de lo local, con quien nosotros tuvimos que establecer con la clínica privada, a través de esta rectoría sanitaria, un seguimiento del personal de salud que atendía a esta paciente positiva en la internación, porque además de tener muchos factores de riesgo, nos preocupaba la alta tasa de contagio que tiene el personal de salud, sobre todo en la provincia de Córdoba, donde, si se quiere, es bastante más grande que en el resto de las provincias. Por ejemplo, en el hospital italiano, cerca del 50% de los positivos, digamos, corresponden a gente
directamente relacionada al equipo de salud. Entonces establecimos ahí una serie de mecanismos de seguimiento de síntomas, hisopados regulares de todo el personal que asistió a esa paciente positiva, pero nuestro sistema de atención, tanto de atención primaria como el de derivación, ni el de vigilancia epidemiológica, nunca entró en crisis. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente comunicación de riesgo. Nos ha cambiado muchísimo la virtualidad, digamos, la virtualidad con la que nosotros tenemos reuniones de gabinete, la virtualidad con la que nosotros tenemos reunión con el equipo de salud y con específicamente con las personas con las que nosotros antes nos veíamos cara a cara y trabajábamos. Hoy la virtualidad es como el mecanismo. Y por último, y quizás también un poco en respuesta a las preguntas que se hacían en el esquema de esta charla, la capacitación, nosotros avanzamos con el programa Redes en firmar el convenio para telesalud. Vamos a crear un nodo de telesalud que no solamente tiene la posibilidad de hacer consulta, una teleconsulta, sino que es un esquema de capacitación donde vamos a capacitar en equipo de protección personal, en algunas, en la capacitación específica del personal de salud, de la organización institucional, es decir, a través de teleconferencias nosotros comunicamos la nueva organización asistencial, y además ahora que empiezan a habilitarse nuevas tareas, nuevas disciplinas, y empiezan a funcionar nuevamente las instituciones, estamos estableciendo también, por ejemplo, para los comercios, para los empleados municipales, para los trabajadores de salud de los geriátricos y de las instituciones cerradas, de alguna manera, nosotros no lo ponemos de manera obligatoria, sin embargo, a través de una capacitación en lo que es medidas de bioseguridad para comercios, para las distintas disciplinas que se van habilitando a través de las comunicaciones oficiales de la provincia o de la nación, la telesalud es la forma en la cual nosotros nos estamos brindando la información sanitaria necesaria para que estas nuevas actividades que se van habilitando tengan la posibilidad de contar con información oficial y de alguna manera garantizar de que todos cuenten con la información necesaria para garantizar una atención al público segura, de calidad, etc. Bueno, hasta ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, estuvo muy interesante. Vamos a seguir con Andrea Galeano, que tiene dificultades en compartir la pantalla, así que ella va a hablar y yo le voy a ir pasando las diapos. André, ¿estás por ahí? No, tiene dificultades con la conexión. Dogma Siri, ¿te parece? ¿No pudo Andrea? No. Bueno, Laura, te escuchamos entonces. Muchas gracias por participar. Bueno, gracias a ustedes. A ver, déjenme ver si podemos. Si pueden visualizar la presentación.
¿Están Sí, sí, pudiendo se ver puede el Power? utilizar. Se ve bien, ¿Sí? sí, sí, sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Bueno, bueno, me voy a presentar. Soy la doctora Laura Massieri. Soy coordinadora médica de Córdoba Capital. Quiero agradecer en primer lugar que me hayan participado en esta reunión. Y bueno, voy a compartirle un poco nuestra experiencia, cómo hemos estado adecuando nuestros recursos de salud en estos tiempos de pandemia. En primer lugar, comentarles que, bueno, nosotros yo trabajo para una empresa que administra recursos de salud para la obra social de empleo y comercio, es decir, nosotros, nuestros únicos pacientes asistidos en nuestras instituciones son pacientes de la obra social de empleo y comercio, pertenecientes a la localidad de Córdoba Capital y zonas aledañas, por decir Villa Allende, La Calera, Santa Rosa de Río Primero, Argüello. Nosotros contamos, esta es una población cautiva, los empleados de comercio solamente pueden atenderse a través de su obra social en nuestras instituciones, que son Clínica Privada SNG, y 5 policonsultorios, un policonsultorio central, un ambulatorio central que concentra el 70% de las consultas de la obra social, en donde se concentran sobre todo las especialidades, las subespecialidades y los consultorios de consulta programada y demanda espontánea de clínica médica y pediatría. Se encuentra ubicado al lado de la clínica SNG, sobre el Boulevard Guzmán, y 4 policonsultorios periféricos que cuentan con un volumen menor de consultorios, alrededor de 6 a 7 por cada centro, uno ubicado en la avenida Rafael Núñez, el Cerro, otro en Juan B. Justo, Alta Córdoba, otro en Centro, que es el policonsultorio del gremio de empleados de comercio, y otro en Villa Allende. Bueno, a raíz del comienzo de la pandemia, en marzo, los primeros días de marzo, conformamos un comité de crisis, el cual estaba conformado por, obviamente, la dirección médica de Clínicas SNG, el comité de infectología, los coordinadores médicos y administrativos de los policonsultorios, también con el apoyo de la auditoría de prestaciones, y se dispusieron modificaciones que se llevaron adelante a partir del 20 de marzo para poder hacer frente a esta contingencia. Lo primero que dispusimos fue, bueno, obviamente, delimitar áreas limpias, de áreas sucias, áreas verdes, de áreas rojas. Dispusimos que la guardia central de Casa fuese un área limpia donde pudiéramos contener todos aquellos pacientes que no consultaban exclusivamente por algún cuadro febril respiratorio, para poder darle asistencia a todo el resto de la patología. El policonsultorio central quedó destinado en forma casi exclusiva a pacientes febriles respiratorios con atención de 24 horas, por tanto se contrataron médicos a tal fin. Se realizaron modificaciones a nivel edilicio, se bloquearon entradas, se bifurcaron entradas, perdón, se cerraron puertas, se realizaron aislamiento de sectores, quedó distribuida una planta baja y consultorios en planta alta con ventilación adecuada y una amplia sala de espera ventilada para la demanda espontánea de adultos, zonas o sectores para atención pediátrica en planta alta, también separada, aislada completamente de la atención de pacientes adultos, y otras áreas también destinadas, mínimas, para atención programada de algunas especialidades que eran necesariamente que continuaran en este sector, debido a que tenemos atención de endoscopía, pacientes oncológicos, hospital de día, pacientes urológicos, etcétera, en un sector limpio, diferenciado y aislado del resto. Los policonsultorios periféricos decidimos destinarlos solamente para la atención programada, impostergable. En un principio nos encontramos con la necesidad de levantar
las consultas programadas y estuvimos trabajando con un listado de más de 400 afiliados de la obra social por riesgo COVID, a los cuales era preventorio, digamos, asegurarle la emisión de sus recetas para evitar la continuidad de sus tratamientos, pacientes que están en programas crónicos, ya sea diabetes, pacientes con discapacidades, pacientes respiratorios crónicos, en fin, oncológicos, y se trabajó con este listado de 400 afiliados, realizando llamadas uno por uno a cada paciente a los efectos de consultarle si requerían algún tipo de consulta, ya sea telefónica o de atención presencial personal con el médico. Por tanto, destinamos estos centros periféricos para la atención de pacientes programados que requerían la atención presencial del médico. A los que no, se les agendaba una atención de modalidad virtual. Los médicos de cabecera, los médicos clínicos, pediatras, llamaban a los pacientes, se agendaba un turno telefónico, se los llamaba, y bueno, se le hacía asesoría, se chequeaba la evolución de las enfermedades de base, y si era necesario, se los citaba a una consulta presencial. Además, se le efectuaban las recetas virtuales por sistema, y las mismas luego podían ser retiradas por un familiar a través, por medio de las farmacias de la red de la obra social. Bueno, así Laura, atención, ¿sí? perdón que te interrumpa. Si vos cerrás tu cámara, probablemente te escuchemos mejor porque hay mucha interferencia, ¿puede ser? Bien. Lo mismo, Ale, si pueden cerrar las cámaras. A ver Gracias. si puedo. Dame un segundo. Abajo en tu presentación, ¿viste que está la camarita? Ahí tenés que tacharla. Vos estás compartiendo tu pantalla igual. A ver, no estoy pudiendo. Para entrar a Zoom, volví a entrar a Zoom en la barra de abajo, está la camarita de Zoom, al lado, a la derecha. Sí, ahí estamos. Ahí, Un segundo. el del lado. No encuentro cómo bloquear la cámara. A ver. Ahí puede ser. No. Bueno, no te preocupes. No estoy pudiendo. Mil disculpas. Ahí te escuchamos mejor igual. ¿Sí? Ok, bueno. A ver. Bueno, como les decía, a ver si vuelvo a la presentación. Bueno, una vez definidos los sectores y cómo íbamos a circular en los mismos, se colocaron zonas de triage en los ingresos de cada policonsultorio, en el ingreso de admisión de Clínica San Ángel a la Guardia y en el ingreso de la admisión del policonsultorio de febriles. La idea era orientar a los pacientes, detectar síntomas de infección respiratoria, se les tomaba la temperatura, se los saturaba, se realizaba un checklist con preguntas simples. Esta tarea la lleva adelante un enfermero con el apoyo del personal de seguridad, y ante la aparición de un caso sospechoso se activaba inmediatamente. Si estaba en alguno de los policonsultorios periféricos, era dirigido, orientado hacia el policonsultorio central, en Boulevard Guzmán, en la cápsula de atención inmediata, como nosotros lo llamamos CAI. Lo mismo sucedía si en el ingreso a guardia o admisión a la clínica se detectaba algún caso sospechoso. Por tanto, eran derivados a la zona roja, al policonsultorio, y de caso de reunir criterios por definición, se realizaba hisopado orofaringio y nasofaringio.
cabe aclarar que si alguno de estos pacientes requería internación, destinamos un ascensor que comunica directamente al segundo piso de la institución de Clínica Sanajec, donde también se ha sectorizado, se ha conformado una cápsula de atención COVID, donde tenemos camas de internación clínica y de terapia intensiva, tanto para adultos como para niños. El primer piso de la Clínica Sanajec está totalmente aislado y allí tenemos pacientes obstétricas, niños que no tengan otra causa de internación COVID, lo mismo que adultos. En un principio se suspendieron las cirugías programadas. Actualmente estamos comenzando nuevamente a activar este tipo de intervenciones. Por lo pronto era solo intervenciones quirúrgicas de urgencia o aquellos impostergables, por ejemplo, un paciente oncólogo. Bueno, se tomaron acciones dirigidas a la prevención en general, se colocaron carteles de señalización, de circulación, medidas de prevención, lavado de manos, uso de barbijo, distanciamiento social, se promovió la ventilación de los espacios, consultorios, salas de espera, cocinas, etc. Se dispuso estaciones para el lavado de manos, con solución alcohólica e hidroalcohólica, se potenció la frecuencia también de la limpieza de las superficies, mesadas, manijas, picaportes, etc. Tanto los profesionales como los no profesionales que se desempeñen en áreas de consultorios y que presenten sintomatología compatible para COVID, se los instruyó a efectos de que dieran aviso urgente al referente del área en forma inmediata y se activara el protocolo de prevención y de aislamiento. También se llevaron a cabo protocolos para prevención en relación a los distintos puestos de trabajo o roles de los ambulatorios, tanto para los profesionales como para el personal de limpieza, el personal de enfermería, área administrativa y personal de seguridad. Se recomendó el uso de la máscara facial para la protección boca, nariz y ojos y el barbijo quirúrgico, y es así como todos deambulan por cada ambulatorio y por el interior de la clínica. Bueno, se hincapié en el uso, obviamente, de elementos de protección personal, como hemos dicho. Fue difícil incorporar este tipo de uso de hábito, pero poco lo hemos logrado. El comité de infectología ha sido realmente incondicional. En las áreas de atención directa, que no se contaba con mampara aislante de vidrio o acrílico, entre el operario y el paciente familiar, se sugería, se obligaba, bueno, esto de mantener la distancia de los 2 metros, más el uso de barbijo sanitario, quirúrgico y protección facial. Estas fotos son precisamente de nuestro comité de infecto, el doctor González, que es nuestro infectólogo, y el supervisor de enfermería, que es el licenciado Fabián Ligori. También ejecutamos algunos protocolos que tienen que ver con el servicio de emergencia y la derivación de los pacientes. Se dispuso que los pacientes fuesen ingresados únicamente por camilleros de nuestro equipo. El profesional de enfermería que estaba a cargo del triage hospitalario, ingreso a la clínica o al policonsultorio de febriles, activaba el protocolo de intervención de camilleros. Nuestros camilleros recepcionan al paciente en la misma camilla de la ambulancia y lo trasladan al servicio que corresponde, guardia central, último piso, en acompañamiento del profesional médico responsable del SEM, el cual debe ingresar con todas las condiciones de seguridad, barbijo colocado, acompañar a los camilleros para la entrega y el retiro del paciente. Bueno, y en cuanto a las capacitaciones de profesionales médicos, enfermería, administrativo, limpieza y seguridad, los recursos fueron capacitaciones presenciales por cada turno. El supervisor de enfermería tuvo muchísimo que ver en esto, trabajando con el personal de enfermería, los administrativos y demás.
se elaboraron protocolos de actuación por sectores, los cuales fueron compartidos por correo electrónico, vía WhatsApp, a cada integrante de los equipos. Se elaboraron también videos explicativos, sobre todo se hizo mucha hincapié en el uso del equipo personal de protección personal, tanto en cuanto a la colocación como a la remoción del mismo, y las reuniones de Zoom fueron para nosotros muy importantes, sobre todo con el plantel médico, ya que con ellos, a través de estas reuniones, pudimos acordarnos de trabajo, interactuar opiniones respecto a las guías de tratamiento, las guías a las actualizaciones en cuanto a las definiciones de caso. Se hicieron muchas propuestas que fueron enriquecedoras para mejora. Y bueno, y al día de hoy estamos trabajando precisamente en cómo retomar con los turnos programados de la forma más segura. Hay que tener en cuenta que la verdad que, como decía el doctor Palmieri, hemos tenido una disminución muy importante en cuanto a lo que es consulta externa. Hay que hacer hincapié en el paciente crónico, porque estamos viendo realmente cómo ingresan pacientes con descompensaciones en situaciones de extrema gravedad por no haber consultado, por no haber tenido su tratamiento adecuado, por no haber tenido su receta mensual. Entonces estamos trabajando en esto para poder mejorarlo, insistiendo mucho en todo lo que es esto de las agendas virtuales y las agendas presenciales, a los fines de poder brindarle al afiliado la mejor atención, la mejor calidad, más allá de que uno desestima la consulta presencial en cuanto no haya la necesidad de hacerlo, ¿no? Bueno, esto es lo que puedo ofrecerles y compartirles del trabajo realizado en estos meses. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias por participar y muy interesante tu exposición. La próxima era Andrea Galeano de Hernando, pero tiene muchas dificultades con internet. Intentamos de todas las formas y maneras y no pudimos. Así que va a quedar pendiente, Andrés, va a quedar pendiente. Debe ser un problema de internet de ahí del lugar. Así que vamos a responder las preguntas que habían puesto en el chat, y ahí está el link de un formulario para que llenen los datos para elaborar los certificados. Bueno, vamos a leer. Pregunta para los panelistas. Para la indicación de hisopado se mantiene la definición de fiebre, más, etcétera, etcétera, o sea, tos. Ahora bien, para la atención sería mejor agrupar en respiratorios o no respiratorios. Lo pregunta Gabriel Sadi. ¿Querés dejar de compartir, Laura? Así vemos. Fíjate. No. Arriba. Ah, sí, ya está. Discúlpame, mil disculpas. Ahí está. Así nos vemos las caras. ¿Quién le quiere contestar a Gabriel? Me parece que son dos preguntas. Una, ¿querés, Gabriel, preguntarlo con tu voz? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la duda era esa. O sea, para la definición, o sea, para hacer el hisopado se mantiene la definición, cumple los criterios, se deriva para hisopado. Ahora, para la atención, para la práctica diaria, cuando se hace ese triage, si todos aplican la definición de caso, es decir, fiebre más, etcétera, 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 y pasa para un área, o por ahí focalizan en síntomas respiratorios, tenga o no tenga fiebre. En nuestro caso,
en Clínica Sonaged nos manejamos con la misma modalidad. Tuvimos muchos problemas hace unas semanas atrás con el paciente febril, por decirlo así, porque bueno, tuvimos mucho dengue. Con el brote de dengue se nos complicó también la situación y teníamos dudas dónde ingresábamos a los pacientes, si al sector respiratorio, si a la guardia central. Por eso nos focalizamos más que en la fiebre, en los síntomas respiratorios. Mira, yo puedo... Hugo, Alejandra, no sé si quieren responder Un poco también. es lo que yo había planteado en la presentación, que es un punto gris. Me parece que al principio, a mediados de marzo, me acuerdo del feriado largo, cuando los primeros reportes de las series de casos hablaban de una sensibilidad, digamos, de la prevalencia de la fiebre en los casos más o menos del 96%, y a medida que fue pasando la pandemia empezaron a definirse otros casos como la pérdida, la anosmia, la digeusia, y la fiebre empezó a bajar un poco el porcentaje de prevalencia y empezó a aumentar, o todavía no está definido, hasta el portador asintomático, ¿no? Está bien que todo eso también es muy variable, la probabilidad de contagio, ¿no? También cambia. Pero bueno, al menos la decisión me parece está un poco en, al menos en nuestra institución, fue tratar de fortalecer, como dijo nuestro compañero, los problemas en otras instituciones pueden ser los profesionales, la seguridad de los profesionales, también la de los pacientes de forma conjunta, pero ser más sensibles y abarcativos en la valoración hacia lo rojo de todo cuadro respiratorio, aunque no sea febril, con una probabilidad preanálisis por un médico con una anamnesis profunda, un examen físico o hasta un hisopado, baja, digamos, de que sea COVID, ¿no? Lo que pasa que me parece que fue cambiando mucho a medida que arrancó esto, en la serie de casos, la aparición de los síntomas. El único problema es cómo llevar a cabo en la práctica. Si me dicen a mí, lo ideal sería tener 3 salas de espera. Una para respiratorio sin fiebre, una probabilidad pretest intermedia, una respiratoria febril, una probabilidad alta, digamos, no mezclar, como armar 3 grupos, a veces es muy difícil eso, ¿no? Entonces por ahí uno va a meter un adenovirus con un COVID en la misma sala de espera, aunque esté separada de 1,5 metros, y va a atender a una bronquiolitis en un hospital de campaña donde quizás previamente se hisopó a un COVID, aunque después desinfectó y hizo todas las normas, ¿no? Ese siempre es el miedo, hacia dónde inclinar la balanza. Claro. Ale, ¿vos querés decir algo? Sí, mira, nosotros en principio, cuando empezamos con esto, la definición de los circuitos rojos y verdes, para nosotros rojo era paciente tosedor y febril, respiratorio y febril. Tanto solo febril o solo respiratorio, los circuitos verdes no veían a nadie, o sea, hacían un pre-triage antes de ingresar a la posta sanitaria, y si tenían síntomas respiratorios o fiebre, por más que no haya tenido nexo epidemiológico, se lo enviaba directamente al centro rojo. Ahora nosotros estamos modificando ese criterio en función de la contingencia invernal. Concretamente, a partir de, nosotros definimos junio como de manera arbitraria, pero porque evidentemente estos días ha comenzado bueno, ya heló, acá en la zona tuvimos un par de heladas. Entonces nosotros ya diferenciamos, cambiamos este criterio. Los puntos verdes están recibiendo pacientes respiratorios, pero no febriles, y todos los pacientes febriles lo están recibiendo en el punto rojo, el centro de salud del centro.
Sin embargo, digamos, se atiende con todas las medidas, con todos los equipos de protección personal, tanto febriles como respiratorios, y se informa a través digamos, cuando se define en una posta sanitaria como caso sospechoso, se espera el resultado del hisopado para también evaluar la exposición que ha tenido el equipo de salud en función del resultado del hisopado, que hasta ahora el 100% de los que nosotros hemos mandado a hacer han dado negativos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Hugo, hola. Yo quería preguntar, me parecía como interesante esto que vos pusiste sobre la mesa, de la menor necesidad, o sea, de que menos médicos tienen horas para trabajar. ¿Cómo lo pudieron resolver en términos de condiciones laborales para los colegas? Y si eso trajo algún conflicto y si hubo alguna manera de resolver el conflicto. Sé que directamente vos no sos el que contratas, sé que no te encargas de eso, pero bueno, a lo mejor nos podés contar. No es menor y creo que en muchos espacios, no solo privados, sino también de la seguridad social sucedió esto, que ante la reorganización de los servicios, se disminuyeron las consultas y, bueno, y eso impactó directamente en las horas trabajadas y en lo que los compañeros cobraban. ¿Se Sí, entiende? definitivamente, es un tema, bueno, que nadie está exento, digamos. En relación al servicio nuestro, tomé como criterios los médicos que son full time del hospital privado, los que su ingreso familiar depende 100% de lo generado del hospital privado, ¿sí? Que no son muchos de 60, son más o menos entre 15 y 20 personas. Médicos que tienen roles específicos en el servicio como encargados de docencia, médicos que tienen más años de antigüedad. De todas formas, todos siguieron trabajando en horarios rotativos. Yo el trabajo que me estoy tomando es cada 15 días rearmar grillas de horarios nuevas. Entonces, básicamente este es el formato. Si alguien trabajaba 2 veces por semana, trabaja 1 vez por semana, o hasta puede ser que trabaje cada 15 días y siempre está el equilibrio con el tema de las guardias de fin de semana. Cada 15 días se arman grillas nuevas de consultorio, rotativas con los que van rotando, algunos médicos están fijos, nuestro hospital tiene como distintos grados, digamos, de los que son staff médicos, bueno, hay como una categorización. Por ahora venimos bastante bien y esta semana se notó ya un incremento, con lo cual espero, y esto se va hablando generalmente cada 15 días, que ya podamos retomar horarios habituales para todos los profesionales. Todos han seguido trabajando, esa fue la forma de salir adelante. ¿Sí? Es un tema complicado. Sí, por eso lo preguntamos. Luego hay algunas preguntas más. Sí. ¿Quiénes están a cargo de realizar el triage? Pregunta Sebastián. Si son... En nosotros, en la institución nuestra, el pre-triage, que yo le llamo pre-triage en puerta, dependiendo del centro. Puede ser enfermería, administrativo, guardia de seguridad, y el hospital de campaña que actúa como triage, obviamente son médicos, ¿no? Y médicos de familia. Sí. Eso también fue en principio una duda, una forma interesante de pensarlo, porque quizás el pre-triage ya podía afinar bastante si estaba llevado a cabo por una persona mucho más entrenada o que pueda afinar en los gritos. Se te silenció, Hugo. Se silenció de ser.
lo que decía que eso también se discutió, si ese pretriage en puerta podía llevarse a cabo por un profesional médico que pueda afinar un poco en zonas grises, que las zonas grises por ahí un cuestionario simple no te lo aclara, ¿no? Pero eso no pudo llevarse a cabo, tener un recurso humano médico, digamos. Laura, en tu lugar de trabajo, ¿quién lo realiza el triage? ¿Podés silenciar? En mi caso, en ambulatorio, Se corta mucho. Ahí vamos a ver si vuelve Laura y nos termina de contestar. Alejandro, en tu lugar. Bueno, en tu caso, el triage, el triage como triage lo hace el personal de recepción. Nosotros hemos hecho varias capacitaciones con ellos en diferentes grados. Digamos. Tienen como bastante en claro ahí los algoritmos. A medida que van detectando cuestiones, van profundizando. Y además tenemos un dispositivo implementado fuera de los centros de atención, que es con la Guardia Urbana Municipal, que son con los agentes de tránsito, que de alguna manera, manteniendo la distancia y con tapabocas, también hacen un pre-triage, que le decimos nosotros, que por ahí no está tan orientado a los síntomas, sino al principio nos sirvió para atajar de alguna manera a las personas que venían a buscar anticonceptivo, a buscar la leche, el módulo alimentario, que eran las cuestiones que se llevan adelante en el centro de salud que dejaron de estar, y entonces hacían un pre-triage ellos, y después tuvimos la posibilidad de profundizar un poco con ellos, y también preguntas sobre síntomas respiratorios y febriles, y si lo detectan, lo frenan, digamos, antes de llegar a la puerta, le solicitan que espere un ratito, y se comunica con recepción, y recepción activa el equipo. Yo hablo por Laura porque no sé qué pasó, porque yo trabajo en Sanajec, ¿sí? Yo en Sanajec estoy en el servicio de, digamos, de COVID, de las carpas, y estoy también haciendo APS en policonsultorio. Estoy teniendo las dos funciones. El triage lo hace un enfermero con una encuesta, toma temperatura, toma signos vitales, hace una encuesta, y como dice Hugo, hay muchos grises. He tenido, no sé si les ha pasado en sus servicios, porque yo soy la médica que termina de afinar, como decís Hugo, pacientes con un dolor de tórax, con falta de aire por una osteocondritis que está en la carpa. Y vos decís, ¿qué pasó? O sea, es una osteocondritis. Pero, digamos, eso con la marcha lo haremos todos los servicios, pero es una enfermera que toma signos vitales, hace un interrogatorio que va cambiando a medida que cambia el caso sospechoso en Nación, y va al área de médicos COVID, que es un área separada. Bueno, hay otra pregunta que es de Luján, que en el caso de fiebre sin foco y sin medios para descartar otras patologías febriles, si es imperativo hacer el hisopado para descartar COVID-19. ¿Quién le quiere contestar? En realidad, con el nuevo caso sospechoso, toda febrícula a partir de 37,5, la tengo que hisopar. O sea, el protocolo que uno hacía febril sin foco, de hacer hasta un hemocultivo, ahora agregarle el hisopado en la situación que estamos viviendo. Y en Sanajec se está haciendo eso, más de 37,5 es, aunque no tenga respiratorio y no le encontrás el foco, se hisopa. No sé los otros centros. Hugo, ¿ustedes ahí en el privado hacen así? No, de rutina no. O sea, tratamos de... O sea, puede llegar tranquilamente en plena pandemia en un punto que no haya un diagnóstico diferencial que se lleve a cabo el hisopado, ¿no? Pero fiebre sin foco, digamos,
estaría en el algoritmo, bueno, laboratorio, hepatograma, seguir evolucionando hasta que no haya un claro, y ahí podría llegar a entrar en sospecha por pandemia, ¿no? Obvio. Sí. Pero no de rutina inicialmente. ¿Seguimos? Alejandro, ¿vos querés contestarle o seguimos con las otras preguntas? No, nosotros nos pasa que recién ahora vamos a comenzar a hisopar nosotros como institución. Y cuando nosotros tenemos el caso febril sin foco, la definición sobre el hisopado tiene que ver con el nexo epidemiológico, con la circulación en los últimos 14 días de si ha pasado por alguna zona roja, si ha ido a Córdoba capital, o ahí nosotros tenemos el borde en Mendiolaza que tiene alerta epidemiológica de Mendiolaza para Córdoba, fiebre sin foco, con algún grado de sospecha, o con factores de riesgo, nosotros sí lo mandamos a hisopar. Y ahora, a partir de la semana que viene, lo vamos a poder hisopar nosotros. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿los médicos con mayor exposición a riesgo de contagio recibieron alicientes como menor carga horaria o mayor retribución? En el caso nuestro, los médicos de familia tenemos el sistema de cobro por prestación. Entonces, lo que se logró fue un cobro diferenciado a los médicos que trabajan en el hospital de campaña de acuerdo a la prepaga o hora social que se atendía. Hay convenios y es un 35% superior más o menos en promedio de la ganancia por paciente. El problema que estamos teniendo ahora es con este formato que yo les expliqué de trabajo exclusivo semanal, ¿sí? Durante 4 horas, es que hay un bajo flujo de pacientes, con lo cual la retribución económica es baja, pero bueno, se lograron armar 7 de estos grupos, entonces el profesional trabaja una semana y recién le toca a la 8ª semana volver, ¿no? Y un poco lo que preguntaba Cecilia, para poder salvar esa especie de lucro cesante, es que también los profesionales que actualmente están participando en este tipo de atención tienen algún tipo de prioridad a la hora de la consulta no COVID, por así decirlo. Bueno, otra de las... ¿querés Yo digo que en Sanajec tenemos tarifa diferenciada. O sea, hay un incentivo económico. ¿Si atienden un paciente con sospecha o para todos? El que cambió sus funciones a paciente COVID o sospechoso, porque cambiamos funciones. Yo era una médica generalista de demanda y me transformé en una médica de COVID, de febriles. Tenemos una tarifa diferenciada. Bueno, gracias, Sole. Hay otra pregunta, dice Gisela, ¿alguno está viendo que cuando está centralizada la atención de febriles respiratorios y se deriva el paciente a este lugar, en muchos casos prefiere no consultar o espera para concurrir hasta que el síntoma sea más importante? Definitivamente, eso se está viendo muchísimo. También uno empieza a reflexionar el rol que tiene como médico y el impacto que suele tener en la atención en la salud de la población. Porque, y los determinantes de la enfermedad, claramente no pueden disminuir, o sea, claramente no es que no pueden, disminuyeron un 95% las consultas, por múltiples razones. Desde que no hay transporte de colectivo, hasta que no hay enfermedad porque la gente no sale, no se golpea, no toma de más, no come de más, y por miedo, y porque está esperando que los cuadros se solucionen solos, cuando antes consultaban al menos en nuestra institución con 4 horas de evolución. Definitivamente. Eso tiene cosas positivas y negativas. Me parece que lo negativo es que a veces llegan cuadros muy evolucionados y bueno, positivos para la gente, por ahí se da cuenta que muchas veces, la mayoría de las veces, los cuadros pueden ser autorresolutivos, ¿no?
Bueno, yo te digo, de Sanajec está pasando eso, el descuido de los pacientes que no toman la medicación hipertensiva, porque si voy a la clínica me voy a contagiar el bicho. Entonces, por suerte se activaron los policonsultorios, y con esto de las llamadas televirtuales que se está haciendo en Sanajec, en OSECAC, estamos avisando a la gente, puede ir al policonsultorio, podemos hacerle un turno asegurado, busca la receta en la farmacia. De alguna forma se encontró la vuelta, pero falta llegar a todos los afiliados todavía. Mira, en nuestro caso, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que la estigmatización en los vecinos y en algunos lugares más que en otros, ha habido, digamos, qué sé yo, personas que han venido de España y que entraron en cuarentena, y se ha hecho casi una guardia civil, digamos, de algunas familias que han estado en cuarentena, de los vecinos así casi hostigando a familias que han estado en cuarentena, y un poco lo que comentaba también a partir de la difusión que se le da en redes sociales, porque cada vez que se activa un protocolo, nosotros abrimos la sala de aislamiento, al estar separada del centro de salud, queda como bastante expuesta a la vista, y entonces, digamos, sí hemos tenido problemas con eso. Y bueno, de alguna manera también las modificaciones que hemos establecido tienen que ver con garantizar la confidencialidad de los pacientes sospechosos. Y por otro lado, digamos, también nosotros estamos tratando de organizar los servicios en función de un esquema que además aprovecho para comentarlo, porque lo teníamos más o menos, intuíamos que iba a ser así, pero después lo terminaron de definir el otro día en una de las capacitaciones, de las conferencias que hizo la CONFIC también, sobre 3 oleadas distintas de demanda a los servicios sanitarios. Una tiene que ver con la primera oleada, que eran los casos que las personas que ante el miedo, la ansiedad y la sospecha concurrían directamente para saber si tenían COVID. O sea, la primera oleada, el primer aumento de la demanda fue exclusivamente sobre COVID. Después hay como una segunda curva, un segundo aumento de los pacientes que venían con cuadros desmejorando, que no estaban relacionados al COVID, y la falta de una atención oportuna hizo que nosotros a corto plazo viéramos complicaciones de cuadros respiratorios previos de otras patologías que lo vimos complicado. Esto sucedió al mes y medio, digamos, del comienzo de la emergencia, y una tercera oleada de pacientes, una tercera tipología de pacientes, si se quiere, que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, que antes, por el ida y vuelta que tenían con el centro de salud, accedían a la medicación más rápido, o ante cuando consultaban, y hoy, por el mismo confinamiento y el aislamiento social, están más guardados, sin la posibilidad de acceder rápidamente a la medicación. Entonces, con la gente que se está haciendo el seguimiento de las patologías crónicas no transmisibles, nos estamos comunicando casi personalmente con todos esos pacientes para garantizar la entrega de la medicación por 2 o 3 meses, tener un contacto telefónico también para evitar con esos pacientes la complicación de su patología de base. Bueno, eso responde también otra de las preguntas de Pablo, que es si tuvieron o tienen algún inconveniente en atender a los pacientes que no COVID, que es más o menos lo que vos estuviste diciendo recién. Que bueno, es todo un gran capítulo que es muy interesante. Si les parece esto algo que sea también para intercambios, en espacios así, en encuentros virtuales, lo podemos tener en cuenta, porque es todo un gran capítulo. Y son varias de las preguntas que pusieron recién en el chat, que bueno, por tiempo no vamos a llegar, porque tenemos el espacio hasta las 21.
pero bueno, no sé si tenemos 2 minutos más, no sé si alguien quiere, Hugo o Sole, compartir en sus espacios esto, de qué dificultades tienen en, los en sus espacios de las otras consultas. Pero breve porque ya se nos corta el tiempo. Puntualmente nosotros, al no tener una población cerrada, no tenemos la posibilidad de hacer una ida activa. O sea, por ahí cada uno con sus pacientes los puede llamar y explicarles las medidas para que el paciente se presente de forma presencial, y me parece que las grandes ramas para solucionar esto fue la telemedicina, la consulta telefónica, la publicidad, la creación del modelo de hospital seguro con los circuitos para que el paciente vaya. Y hay una particularidad nuestra, por ejemplo, que en los centros ambulatorios va mucho más la gente que al hospital. El hospital tiene ese estigma de que hay muchas más chances de contagiarse cuando hace más de 3 meses que no tenemos ningún internado, ¿no? Con casos con COVID, y por ahí el hecho de ser el centro ambulatorio cerca del barrio, al lado de un supermercado, es como que la gente va más. Eso se notó claramente en las consultas. Bueno, muchas gracias. Desde ACONFIG les queremos agradecer a los disertantes y a todos por participar. No se olviden de completar el formulario para que, si requieren el certificado, para que les llegue el certificado. Y bueno, les agradecemos. No sé si alguien más quiere dar unas palabras. Un segundito que Andrea Galeano está en altavoz, en el teléfono, y quiere saludar. André. Sí, hola, buenas noches. Bueno, un gusto y un placer haber compartido así, mira, todas las estrategias son posibles. Pude escucharlos a través del celu de Ceci. Así que bueno, va mi abrazo y bueno, ya habrá otra oportunidad de poder compartir. Yo había armado toda esta planificación estratégica que tuvimos aquí en Hernando, ya que aún continuamos siendo zona blanca. Así que para contarles, pero bueno, agradecerles, también un gusto de saber que estaba Ale Raca, que es de aquí, de la localidad, así que también fue una casualidad de este encuentro en este espacio. Así que muchas gracias por lo compartido, por todo lo que han dicho. La verdad que hermoso encuentro. Gracias. Gracias, André. Lau, que ahora te conectaste, ¿querés decir algo? Bueno, no. Yo perdí un poco el hilo, pero bueno, les pido disculpas. Se me fue la señal, no sé qué pasó. Nada, intentar priorizar, porque si bien estamos hablando de esta pandemia, de un virus altamente contagioso, no tenemos que desestimar todo lo otro que está ahí, pendiente, vigente, las patologías crónicas no transmisibles que requieren de nuestra atención. Me pasa, yo soy médica del Hospital San Roque también, estoy de guardia, y me ha pasado de asistir pacientes que llegan con shock séptico, en paro, por realmente una dejadez por parte nuestra también, ¿no? Hagamos mea culpa como profesionales de la salud, estamos desestimando, si no es COVID, es como que no le damos bolilla al resto de la patología, y realmente me pasa de que se muere una paciente de 40 años por una pielonefritis, por un shock séptico, por una urosepsia. Entonces, son cosas que evitables, muertes evitables, y que no puede estar pasando. Entonces, creo que y tenemos que darle prioridad a nuestras patologías crónicas. Así es, así es. Bueno, le agradecemos mucho por participar. Esperemos que estos encuentros virtuales que van a seguir, ya les va a ir llegando la información, sean un espacio para encontrarnos, para apoyarnos, para construir en esta etapa tan difícil donde estamos transitando, sobre todo en la atención primaria de la salud. Y bueno, como objetivo desde ACONFIG,
Uno es la parte académica, que todos los médicos generales y de familia tengamos la información, pero también esto del fortalecimiento de la especialidad, que frecuentemente todos habrán escuchado, estamos en la primera línea, como dice, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, son las personas que acompañamos desde siempre, las que están transitando también en este cambio, como decía Alejandro, de la vida. Entonces, nosotros sentimos un compromiso mucho más profundo de nuestra especialidad y la importancia de fortalecernos y para fortalecerla. Así que les mandamos un abrazo grande, un beso a todos, bueno, y muchas gracias por participar. Chao, gracias. Muchas gracias. Nos seguimos viendo. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Gracias por todo. Chao. Chao. Gracias a todos. Chao, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, Raúl. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Te dejamos en hora. Muchas gracias también del Círculo Médico. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos. Y aguantarte mi mail ahí a última hora. ¿Qué hago? Ah, pero bien, salió muy bien. No, re bien. Aparte nos acompañó y me iba dando consejos acá en la virtualidad. Así que muchas gracias al representante del Círculo Médico. No, por favor, gracias a ustedes. Chicos, ¿y esto sigue todos los viernes con distintas cuestiones como antes o cada 15 días o cómo viene la mano? Pensamos que cada 3 semanas, Hugo. Sí, habría que definir la fecha para solicitar el espacio de Zoom porque hay demora. La próxima semana lo vamos a decidir, pero la idea es más o menos mantenerlo cada 3 semanas como lo habíamos planeado, como dijo Gloria. Nosotros lo habíamos planeado de forma presencial y mantenerlo con esa periodicidad. Así que bueno, ya va a estar llegando el flyer y está bueno. Pero bueno, este tema de no COVID es como un tema, viste, que... Gracias, William. Quedaron muchas preguntas. Sí, cualquier tema hay que darle continuidad. Sobre todo cuando pase esto, ahí nos va a venir una avalancha. Yo no digo una ola, pero a mí va a decir una avalancha. No sé, yo no creo eso. ¿Vos querés hacer congreso? Viste que estamos como en distintos tiempos. Sí, quiero congreso. Fin de año y congreso provincial. Ella quiere congreso, yo digo que no va a haber congreso y ahora espera la ola. Dice la expresidenta y ahora tesorera. ¿Pero quién pone? ¿El tesorero o no se va? Te olvidaste de poner la diapo, cariño. La diapo de hacerse socio. Ay. Uno hace lo que puede. Sebastián, vos que tanto estás ahí al pie del cañón. Había quedado pendiente para la próxima reunión. Bueno, gracias. ¿Vieron? Hace rato que la vi. Besos, adiós. Chao.